por este tiempo. Padre, queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das con libertad de poder abrirla, de poder escuchar a través de ella tu voz. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieres entregarnos hoy. Padre, si tenemos que ser confrontados, Señor, que tú lo hagas a través de tu sana palabra. Padre, si hay algo que tenemos que corregir, entonces que nos lleves al entendimiento y a tener esa disposición de cambiarlo. Y Padre, si hay algo que desconocemos, entonces que sea este el momento, Señor, para que tú nos enseñes. Y necesitamos, Padre, que tú nos dirijas en este tiempo a través de la persona de tu Espíritu Santo. Y Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu presencia. Oramos entonces, Señor, para que tú nos guíes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir entonces Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Y quiero que separe el texto ahí. Quiero que separe el texto ahí. Lucas capítulo 6. Allí vamos a encontrar entonces una historia que contó el Señor Jesucristo acerca del hombre de la mano seca. ¿Estamos ahí? El hombre de la mano seca. Separen ese texto. Vamos a buscar entonces el otro que está en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, el versículo 1 al 6. Y el otro pasaje está en Mateo capítulo 12, del versículo 9 al versículo 14. Es la misma historia, visto desde tres ángulos diferentes, pero cuando lo leemos juntos, podemos encontrar de que ellos se ayudan entre ellos a darnos una mejor información, una información más amplia acerca de esta historia. Lucas capítulo 6, vamos a leer allí Lucas capítulo 6, versículo 6, no pierdan los otros dos textos. Dice la escritura, aconteció también en otro día de reposo que él, o sea, el Señor Jesucristo, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, se dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Una historia que tal vez hemos leído varias ocasiones y hoy una vez más se nos presenta para extraer algunas enseñanzas. Estos versículos, esta historia, este pasaje es como la continuación de esa ocasión cuando el Señor Jesucristo tiene esa confrontación con los fariseos por el hecho de que en un día de reposo los discípulos estaban arrancando espigas para comer. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ahí mismo está. Así que en esa confrontación ese día, a causa de las espigas, el Señor Jesucristo les reprende. Él dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y el mismo Señor Jesucristo se hace a sí mismo como el Señor del día de reposo. Y pues lógicamente esto no caía muy bien a los fariseos. Y a partir de ese momento, el Señor Jesucristo empieza a vivir en medio de una hostilidad, de una persecución por parte de estos grupos religiosos. Así que esta historia es como la continuación de ese primer hecho que ya les he recordado. Así que dice en Mateo capítulo 12, versículo 9, Mateo capítulo 12, versículo 9, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga
de ellos. O sea, es como si después de esa situación con la confrontación que tuvo a causa de los discípulos estar arrancando las espigas y todo eso, después de esto, como que sucesivamente, después de eso fue a la sinagoga y dice de ellos. En el libro de Lucas se nos dice que fue otro día de reposo. Es posible que no se diera el mismo día, sino que posiblemente fue el suceso de los discípulos, fue un tiempito antes, quizás un tiempito después, el Señor Jesucristo va a la sinagoga, dice que de ellos, o sea, del grupo de fariseos, de ancianos con los que se había discutido, ¿verdad? Y esto es muy interesante, porque lo primero que uno piensa es que a Dios le gusta, al Señor Jesucristo le gusta la confrontación, ¿no? El pleito, buscar ahí. Pero no, un escritor, Adolf Paul, daba esta versión. Decía que el Señor Jesucristo fue a esa sinagoga, la sinagoga de los hombres con que había discutido, no para confrontar, sino por amor al hombre de la mano seca que ese día iba a estar allí. Y a causa del amor que le tenía a ese hombre inválido, fue que el Señor Jesucristo decidió ir a esa sinagoga. Pudo haber ido a otra, ¿verdad? O simplemente no haber ido, porque es lo lógico. Si usted tiene conflictos con unos líderes religiosos, pues usted no va a ir justamente donde ellos son los líderes, pero el Señor Jesucristo lo hizo. Y lo primero que aprendemos acá es el hecho de que el Señor Jesucristo fue valiente. En su persona humana, él fue valiente. Siempre fue valiente. Y siempre se dispuso a dar su vida en sacrificio. A él no le importaba lo que le pudieran decir, lo que le pudieran hacer, las ofensas. Y eso lo vemos en la vida del Señor Jesucristo revelado en los evangelios muchas ocasiones. Entonces recordamos cuando el Señor Jesucristo iba a Judea, ¿verdad? Y era necesario pasar por Samaria. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Lo que normalmente hacían los judíos era dar una vuelta para no, sí, para no pasar por esa región, porque entre judíos y samaritanos, pues no se la llevaban bien. El Señor Jesucristo decidió pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había un propósito. Había una mujer allí que lo esperaba. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana que se entrevistó con el Señor Jesucristo y eso dio como resultado muchas personas evangelizadas en la tierra de Samaria? Y recordamos varios casos así. Recuerdo también cuando el Señor Jesucristo enfermó a aquel hombre, Lázaro, y esa familia, la cual amaba tanto, estaba en dificultades. En esa región de Betania, pues el Señor Jesucristo ya estaba siendo perseguido, ¿verdad? Y sin embargo, él dijo, bueno, le dijo a los discípulos, ya nuestro amigo Lázaro murió, hay que ir a despertarlo. Y entonces recordamos a ese discípulo que dijo, bueno, está bien, entonces vamos todos para que muramos juntos con él, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no tenía temor en colocar su vida en beneficio de otros. Y esta fue una de esas oportunidades. Cuando él decidió ir a la sinagoga de ellos, donde estos hombres eran los líderes, ¿sí? Eran la autoridad, ¿verdad? Y él fue allí por amor al hombre de la mano seca. Entonces, el Señor Jesucristo siempre demostró su valentía. Nunca se opuso a la hostilidad, al peligro. Y vemos cómo el Señor Jesucristo finalmente fue a la cruz, ¿verdad? Por amor a cada uno de nosotros. Él fue valiente y fue hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Dice en el versículo 7 de Lucas. Dice
Bueno, dice el versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en las sinagogas y enseñaba. Una de las cosas bien interesantes acá es que se nos muestra de que él iba con un propósito. El propósito no era sanar al hombre de la mano seca, no era el propósito inicial. Él iba a enseñar, él iba a enseñar, ¿verdad? Y dice, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Le acechaban. Aquellos religiosos fariseos le seguían con intenciones siniestras, ¿verdad? Tendiéndole trampa. Como Ramoncito nos leía esta mañana también. No perdían oportunidad para tenderle trampa al Señor Jesucristo, para hacerlo caer, encontrar alguna falla en él, para tener razones para hacerle daño. Así que ese es el corazón del hombre religioso. El corazón del hombre religioso está puesto en tender trampa, en hacer mal bajo el ropaje de la religiosidad. Eso lo hemos visto durante toda la historia de la iglesia. En los primeros 2 siglos de la historia de la iglesia, el imperio romano, ¿verdad? El paganismo romano persiguió a los cristianos. Luego los judaizantes persiguieron a la iglesia bajo el manto religioso, ¿verdad? En la historia en el tiempo del papado, en la Edad Media de la iglesia, el catolicismo persiguió a los mismos cristianos bajo el título de la Santa Inquisición. Cristianos contra cristianos, todo bajo un manto de religiosidad. Y hoy día conocemos el movimiento islámico, un manto religioso que persigue a los cristianos, ¿cierto? Esa siempre ha sido la historia, pero no hay que irse muy lejos. ¿Sabe? Dentro de las mismas iglesias cristianas, aún dentro de nuestras mismas asambleas, de cierta manera hay ciertas persecuciones. Hombres que defienden sus propias ideas, hombres que defienden sus propias formas, sus propias prácticas. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Y vemos eso en la iglesia, en nuestras iglesias hoy día, seguramente, seguramente, donde se pone más atención es a los rituales, a la liturgia, que a la esencia de la religión, a la verdad de la religión. Y eso siempre ha sucedido y parece que nos va a acompañar hasta siempre. El mismo Señor Jesucristo le decía a los discípulos, les advertía acerca de esto. Ahí en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, Él les decía acerca de esta situación. Versículo 1, Juan capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ven? Nosotros tenemos la libertad de culto hoy. Nosotros tenemos libertad de venir a abrir las escrituras, de cantar cánticos y con la puerta abierta. No nos persiguen todavía. Pero saben, no muy lejos de acá, hay personas, hay hermanos que sufren persecución, que están en peligro sus vidas, en peligro de muerte, porque les es prohibido predicar a Cristo y alabarle abiertamente. Acá cerca, en Colombia mismo, no hay que ir muy lejos. Y conocemos países, los países árabes, los países orientales, en Europa, en muchos países donde el hecho de ser cristianos es causa de muerte. Y el Señor Jesucristo les advertía de eso.
Hermanos, tal vez llegue un tiempo donde nosotros vamos a ser expulsados de la iglesia, donde no vamos a tener esa libertad. ¿Ustedes son conscientes de eso? De que ahora tenemos la bendición de podernos congregar, leer las escrituras. Pero tal vez llegue un momento donde sea complicado, sea difícil y suframos de frente esa persecución. El Señor Jesucristo les decía, les advertía de esto y les daba también la razón. Mire ahí en el mismo versículo 3 del capítulo 16 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Por qué se persiguen a los cristianos? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué el pleito? ¿Por qué el conflicto aún dentro de la iglesia? ¿Por qué ese manto religioso? Dice por el desconocimiento de Dios y de su Hijo. Cuando no se conoce a Dios, cuando no se conoce su palabra, cuando se desconoce el plan de Dios, pues lógicamente va a haber un corazón dispuesto a impedir la obra de Dios, un espíritu de oposición, un espíritu de persecución. Y es que un religioso sin un conocimiento pleno de Dios es un instrumento de Satanás para dañar a los mismos cristianos. Y como les digo, no hay que irse muy lejos. Tal vez dentro de la iglesia nosotros en muchas ocasiones podemos ser instrumentos de Satanás, oponiéndonos a la obra de Dios, haciendo cosas que dañan la iglesia de Dios por ser religiosos, por ser religiosos. Mateo capítulo 12, versículo 10. Dice, y aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Bueno, en Lucas se nos dice que era el de la mano, tenía seca la mano derecha. Mire que esto es bien interesante, porque la mano derecha para la mayoría de nosotros, con excepción de Ramoncito, es muy útil, ¿verdad? La mayoría de personas somos diestras, ¿verdad? Casi todo lo hacemos con la mano derecha, con esta mano derecha. Monchito, con esta mano derecha. Así que este hombre tenía un impedimento en su mano, una mano seca. Parece que el daño era de esta parte de aquí hacia abajo y se llama una, mm, una mano de péndulo, ¿sí? Una mano de péndulo. Se había, por algún accidente, alguna razón, él había perdido el movimiento de esa mano y estaba impedido, ¿verdad? De cierta manera, nosotros como pecadores estamos en esa condición delante de Dios, impedidos. Muchas cosas no podíamos hacer a nivel espiritual para acercarnos a Dios. Y este hombre, a pesar de su impedimento físico, era un hombre devoto. ¿Dónde estaba? Estaba en la sinagoga, estaba escuchando. Y tal vez hoy mismo pueden haber personas que son devotas, son creyentes, no cristianos, creyentes, creen en Dios, creen en su palabra, no cristianos porque aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero tal vez hay muchas personas que han venido acá como creyentes por mucho tiempo y son devotos y quieren escuchar y les gustan las cosas del Señor. Pero saben, a pesar de esto, este hombre estaba impedido. Había algo que resolver en su vida. Y tal vez en su vida, a pesar de que usted sea devoto, hay algo por resolver delante de Dios hoy. Y hoy puede ser la oportunidad para que usted se acerque a Dios en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, para que entonces usted pueda ser un hijo o un cristiano, más que un creyente, sino un hijo de Dios. Dice entonces que estaba allí un hombre que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle.
¿Es lícito sanar en el día de reposo? Imagínense. Sabemos que el Señor Jesucristo no había ido con la intención de sanar al hombre de la mano seca. Dice la Escritura que Él estaba allí y enseñaba, ¿verdad? La intención primaria no era sanar, era enseñar. Pero esta vez les iba a enseñar a través de una sanidad. Así que el asunto es inducido. El hombre de la mano seca está allí, ven la ocasión, ellos dan por sentado que el Señor Jesucristo va a orar sanidad porque ya lo conocen y le preguntan, yo supongo que están mirando al hombre y están diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y es que estos hombres, o sea, la ley decía que un hombre que incumpliera las leyes del sábado, del día de reposo, pues era digno de ser apedreado, digno de muerte. Y esto era el propósito de ellos, hallar la falla para tener excusa para matarlo, ¿verdad? ¿Es lícito sanar el día de reposo? Nosotros sabemos por las escrituras que el Señor Jesucristo nunca infringió la ley, nunca quebrantó el día de reposo. Sino que, ¿cuál era el asunto? Estos religiosos habían añadido a la ley como 39 razones más, como 39 o tal vez más de 40 restricciones en cuanto al día de reposo. Habían mirado de una manera tan sigilosa y minuciosa la ley de guardar el sábado que ellos se habían extralimitado y habían sacado cualquier cantidad de leyes humanas, no divinas, sino humanas, con respecto a guardar el sábado. Y eran acerca de esas leyes que acusaban a Jesús de haber quebrantado el sábado. Pero el Señor Jesucristo nunca quebrantó el día de reposo ni quebrantó la ley. Él mismo dijo, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla, ¿verdad? ¿Y cumplió el Señor Jesucristo la ley a cabalidad? Amén, claro que sí, claro que sí. ¿Qué quebrantó el Señor Jesucristo? Lo que quebrantó el Señor Jesucristo fueron las reglas de los hombres. Y lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este momento era como colocar el orden de las cosas, era reinterpretar el día de reposo. Él había dicho que el hombre fue hecho, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre, para el descanso del hombre, y no el hombre para ser esclavizado un día de reposo. Así que el Señor Jesucristo, si algo estaba quebrantando, eran las leyes de los hombres. Y eso es muy interesante, hermanos, porque miren, si nosotros vemos las leyes de Dios, nosotros tenemos que sujetarnos a ellas, obedecerlas. Hermanos, si esta es la ley de Dios, nosotros estamos mandados a obedecerla, a no quebrantarla, a cumplirla, a creerla. Amén. Pero sabe, si son leyes humanas, nosotros podemos cuestionarlas. Es más, nosotros podríamos hasta desafiar las leyes humanas. Si en la iglesia nos vienen con cuestiones que no son bíblicas, hermano, usted puede cuestionarlas, usted puede desafiarlas. Pero si son bíblicas, no hay otra opción más que obedecerlas. Y eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. Él no quebrantaba los mandamientos. Eran ellos los que quebrantaban los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué mandamiento estaban incumpliendo estos hombres allí, estos fariseos? Mateo capítulo 15. Versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Mire, dicen, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué mandamiento cree ustedes que estaban quebrantando ellos ahí? ¿Recuerdan el mandamiento que el Señor Jesucristo dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Ese era el mandamiento que ellos estaban quebrantando. Ellos estaban dando prioridad a sus reglas, a la interpretación errada de sus leyes, pero estaban quebrantando las leyes divinas, lo que sí estaba establecido. Mientras estaba un hombre necesitado allí y se necesitaba amársele, mostrarle amor, procurar el bienestar, el corazón de ellos estaba en pro de tenderle trampa al Señor Jesucristo. ¿Había amor al prójimo? Ni para el hombre de la mano seca, ni para el Señor Jesucristo. No lo había. Y ellos lo estaban quebrantando directamente. Mientras el Señor Jesucristo estaba procurando hacer el bien, ellos estaban tendiéndole una trampa. Ellos enseñaban doctrinas de hombres, doctrinas de hombres. Eso es muy interesante, porque muchas veces nosotros estamos viviendo bajo esos mismos estándares de religiosidad, y no dándole lugar a lo que realmente Dios exige, a lo que Dios realmente manda. Lucas capítulo 6, volvemos. Lucas capítulo 6, versículo 8. Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Nunca se le escapó al Señor Jesucristo algo. Él conocía, él sabía qué era lo que había en sus pensamientos, cuál era su plan. Sabía lo que había dentro de ellos, de sus corazones. Así que él les hace un par de preguntas. Les hace un par de preguntas. Dice entonces, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue agarrar a este hombre y colocarlo en medio. Y el Señor Jesucristo, Dios es experto en colocar al hombre en el medio, darle un lugar especial al hombre. Siempre ha sido así. Hermanos, y esto muestra el inmenso amor de Dios para con el hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dios no hizo a los animales con esas características, ni siquiera a los ángeles. Dios hizo al hombre, a la raza humana, conforme a su imagen y semejanza. No hay, yo lo he repetido muchas veces, no hay un ser más similar o parecido a Dios que los seres humanos. No los hay. Dios colocó el sello de él, su impronta sobre el hombre, no sobre los animales, sobre el hombre. Así que el hombre, la raza humana, el ser humano como ser creado es la corona, es la corona de la creación de Dios, ¿sí? Él es imagen y semejanza de Dios. Y esto primeramente le da mucho valor al hombre, le da dignidad al hombre. Pero los fariseos se habían olvidado de esto. El mundo hoy ha olvidado lo importante que es el hombre. El Señor Jesucristo colocó a este hombre sin importancia para los demás, lo colocó en medio para que todo el mundo lo viera. Él estaba colocando en orden las cosas, en orden las cosas. Hoy es triste ver cómo el hombre tiene tan poco valor ante los demás, ante los demás hombres. Hoy tiene más valor un perro, hoy tiene más valor un animal. De hecho, nuestros gobiernos han hecho leyes que favorecen más a los animales que a los mismos seres humanos. Hoy hay más hospitales en algunos países para los mascotas que para los mismos hombres, para las mismas personas.
Leía cómo en Estados Unidos se conservan los huevos fecundados de las águilas como un tesoro, mientras miles de jovencitas abortan a sus bebés. Qué contradicción, ¿cierto? Qué contradicción. Cuando muere un animal es noticia. ¿Recuerdan cuando murieron los micos del zoológico? Todo un noticiononón. Hubo, creo que fue un oso de anteojos. Eso se fue de abogado y demanda y todo eso para que le reconocieran los derechos a este animal. Eso fue una tremenda noticia. Pero ¿saben cuánta noticia hay cuando miles de personas, miles de mujeres abortan a sus hijos de bebés en estado de fetos, ¿cierto? Eso no es noticia, eso es normal. Si ven lo paradójico del asunto, estos hombres habían olvidado lo importante que es el hombre para Dios. Para ello era más importante sus ritos, sus tradiciones religiosas y aún los mismos animales, ¿cierto? Así que Cristo reinterpreta el significado del día de reposo. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo quería mostrarles? Hermanos, el Señor Jesucristo quería mostrarles que antes de venir a un culto, a su presencia, hay que tener, hay que tener un corazón consagrado a Dios. Hay que reconocer a Dios y darle prioridad a su verdad. ¿De qué vale venir a un culto con un corazón frío, sin importar quién está a mi lado, sin importar la condición de mi familia, sin importar la condición de los demás? Ahora, la pregunta es, en mi culto racional, en mi culto diario a Dios, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión, la bondad para con los demás? ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto? ¿Será que nuestra religión está alineada con el Espíritu Santo? Ese Espíritu de Cristo, ese Espíritu sacrificado del Señor Jesucristo. Porque si no es así, hermanos, entonces nosotros somos igual a ellos, fariseos, aferrados a las tradiciones, a los ritos, a las prácticas, pero con un corazón frío, con un corazón frío. Entonces, el Señor Jesucristo le hace un par de preguntas. Lucas capítulo 6, versículo 9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Él conocía sus corazones, sabía lo que estaba pasando y les pregunta, ¿es lícito hacer el bien o el mal? Y ellos dicen, wow, esta no la esperábamos, ¿verdad? No la esperábamos, hacer bien o el mal. ¿Cuál es la respuesta? O sea, cuál es la respuesta normal, la común, la que demanda esta pregunta, ¿verdad? Y el Señor pregunta esto porque Él sabía que mientras ellos estaban ocupados en hacer el mal, el Señor Jesucristo estaba ocupado en sanar, en hacer el bien a este hombre. Pero la intención de estos hombres era avergonzar al Señor Jesucristo, hacerle sentir de que estaba haciendo mal las cosas. Ellos querían avergonzar al Señor Jesucristo mientras sus mentes maquinaban lo malo. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué era lo normal? ¿Saben? Según la interpretación de ellos,
La única forma de ayudar a alguien el día de reposo era que estuviera en peligro de muerte. De resto, no había manera alguna de ayudarlo porque se quebrantaba según sus leyes. En otras palabras, si usted tenía un cólico, pero ellos valoraban de que no era para muerte, aguante el cólico y mañana miramos a ver qué hacemos. Pasa como en las clínicas hoy donde usted va con un dolor terrible, pero como no es algo pues así, entonces le dan una prioritaria para entre 2 meses, ¿cierto? Algo muy similar. Eso era lo que dictaba la ley. Marcos capítulo 3, versículo 4. Marcos capítulo 3, versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, pero ellos callaban. Él les decía, mire, si ustedes tienen ganado, tienen ovejas, si el día de reposo una de sus ovejas se va por allá en un hueco, una de sus vacas se va entre un hueco, ¿usted qué hace? ¿Le salva la vida o la deja morir? Era obvio, era razonable, porque muchas de esas personas podían vivir, su familia podría ser sostenida por una vaquita, tal vez, ¿cierto? Lo lógico era que la salvaran. O sea, ellos le daban más valor tal vez al animal que a la vida de esta persona, al bienestar de esta persona. Y el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo era hacerles caer en cuenta que lo que estaba en discusión no era un punto teológico, no era el asunto de una práctica, sino el bienestar de una persona. La salud, la vida de un hombre que estaba en peligro. Y por eso hace estas preguntas, pero dice que ellos callaban. Callaban. Terrible, ¿no? Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando hoy es que tal vez nosotros en muchas ocasiones somos como estos hombres. Cerramos nuestro corazón ante la necesidad de los hermanos, de las personas. Y en Juan se nos dice, entonces, ¿cómo han conocido el amor de Dios? Si sus corazones están cerrados ante la necesidad del hermano. Amemos de verdad, ¿cierto? No solamente de palabras, sino de corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la necesidad del hombre? No solamente en la necesidad espiritual, la necesidad de conocer a Cristo. Somos tal vez de esas personas que no vamos a ciertos lugares a predicar o a hacer, a discipular o algo porque no es peligroso, porque la gente de allá no es muy amable, porque yo a esos lugares no me meto. ¿O cómo nos va a nosotros cuando vemos un hermano en necesidad? Cualquiera que sea. ¿Cerramos nuestro corazón o estamos dispuestos a obrar en su beneficio? Alguien dijo que nosotros deberíamos de amar a las personas y usar las cosas. Pero hoy día es contrario. Se usan las personas y se aman las cosas, ¿cierto?
El mayor pecado es ver la necesidad de un hermano y pasar de largo y quedar callados, hacernos lo de la oreja mocha. Ese es el peor pecado. Pero nosotros estamos llamados a servir y el mejor momento para servir es ¿cuándo debemos servir al hermano? Cuando está en necesidad. Pero sabe, a veces cuando el hermano está en necesidad o el familiar está en necesidad, nosotros decimos, vamos a estar orando, hermano. Sí, no, confíen, oramos. Y, hermanos, hay que ir un poco más allá. Hay que ir un poco más allá de la necesidad. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos manda. Y Él mismo se coloca como ejemplo. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y nosotros también deberíamos de amar de esa manera, tener esa disposición. Dice en el versículo, a ver, volvemos. Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido. Saben, la manera como nosotros actuemos en medio de la necesidad de una persona, de un hermano, puede provocar en el corazón de Dios dos cosas. Enojo o tristeza, o contrario a eso, ¿qué creen que va a sentir el Señor Jesucristo cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer? Gozo, ¿verdad? Y en esta ocasión, la actitud, el silencio de estos hombres causó en el Señor Jesucristo enojo. O sea, sentimientos encontrados. Primero se enojó, rabia por la dureza de su corazón, pero también tristeza. O sea, terrible. ¿Qué hacemos sentir a nuestro Dios en su corazón cuando hay necesidad y nosotros actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Somos de un corazón egoísta, se endurece nuestro corazón ante la necesidad de los demás. Lucas capítulo 6, versículo 11. Ya terminamos. Bueno, dice en el versículo 10, mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron tal enseñanza, tal milagro, tal exhortación del Señor Jesucristo. Ellos se alegraron. No, dice que se llenaron de rabia, de furor. Wow, qué corazón tan duro, qué corazón terrible. Y ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón de nosotros. Un corazón terrible, enfermo, dañado, perverso, egoísta. Y dice, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, toda esta situación, toda esta enseñanza no les cambió el corazón. Antes los endureció más y buscaban qué hacer contra Jesús. Mateo 12, 14 dice así, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Salieron, ni siquiera confrontaron a Jesús y le dijeron todo lo que le tenían que decir a Jesús ahí, sino que de una manera cobarde salieron y a espaldas empezaron a mirar cómo le hacían daño. Mateo 23, 24. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo
y de injusticia. Eso era lo que el Señor Jesucristo decía acerca de estos hombres. Guías de ciegos, llenos de religiosidad, llenos de rituales, pero su corazón podrido, su corazón podrido. Así que buscaban cómo hacerle daño al Señor Jesucristo. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Y es muy interesante, porque los fariseos y los herodianos eran dos grupos, un grupo religioso, un grupo político, dos enemigos en común del Señor Jesucristo, e hicieron alianza para ver cómo le hacían daño al Señor Jesucristo. Interesante, porque hasta el día de hoy, el Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo sigue teniendo enemigos de toda índole, de toda clase, que se unen entre ellos para destruir su obra, para destruir a sus hijos. Tremendo, ¿no? Entonces, cuando miramos esta historia, sí podemos aprender muchas cosas. Ojalá haya sido de ayuda para nuestras vidas, para mirar primeramente el valor que como seres humanos tenemos, el valor que cada persona tiene, que podamos mirarlos como los ve el Señor Jesucristo, con ojos de amor, con ojos de misericordia. Que cuando veamos cada persona, veamos la impronta de Dios en ellos, el sello de Dios en ellos, hechos a su imagen y a su semejanza. Cuando nosotros estimamos a las personas de esa manera, como Dios los estima, entonces vamos a tener un corazón con amor y con más bondad y misericordia para socorrer en medio de la dificultad. La iglesia también ha sido puesta para socorrer. Dios nos provee y Él quiere que de gracias recibimos, de gracias demos, que no nos hagamos los de la oreja mocha cuando escuchamos de la necesidad, que no nos hagamos los ciegos ante la necesidad de los demás. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por cada una de estas enseñanzas que tú nos has llevado a resaltar el día de hoy. Padre, necesitamos que tú obres fuertemente en nuestras vidas, en nuestros corazones, para ser más sensibles a la necesidad de los demás. Gracias, Señor, por la gran estima que tienes hacia cada uno de nosotros, a tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo a la muerte de cruz para librarnos del pecado y de la condenación eterna. Padre, gracias por este tiempo y seguimos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.